Bien, lo que vamos a hacer ahora es la clase de Infecto 3. Comprende todo lo que ustedes ven aquí en su primera parte. O sea, es un montón. Y otro igualito es para la segunda parte. O sea, de acá hasta mañana. El colchón, cafecito, todo, ¿no? De acá no vamos a la huelga. Ya. Si no va, no ingresa. Bien. Estos son cuadritos. Las primeras dos láminas tienen con la finalidad de repente ir un poco a la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? De repente un grupo de ustedes ha hecho internado en el ministerio, otros hicieron Fuerzas Armadas, otros han ido a la parte privada. Pero sea lo que sea, miren, notificación por distrito de tuberculosis en Lima ciudad. Y ahí ustedes ven básicamente los distritos de Lima, y si ustedes se percatan, la mayor incidencia de tuberculosis sucede en los conos, ¿ya? Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, ahí es donde ocurre la mayor incidencia de tuberculosis. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, no solamente, ahora dirás, no, yo voy al 2 de mayo, bacán, me salvé. No, tampoco, pues, ¿no? Porque definitivamente los conos van a los grandes hospitales, ¿no? Y ahí tenemos muchos problemas. Y otra cosa importante, miren la tasa de tuberculosis MDR, ¿no? San Juan del Lurigancho, ya, tú que vas al 2 de mayo, San Juan del Lurigancho va al 2 de mayo, ¿ya? Entonces, de alguna otra manera tenemos que esto tenerlo en conciencia, ¿no? Lo otro que quiero darles a ustedes a entender es este cuadrito que no se ve muy bien probablemente en sus láminas. Esta es la cantidad de pacientes personal de salud infectados por tuberculosis durante el año 2011. Es decir, la gente se enferma, ¿estamos? Personal de salud se enferma. En mi hospital, donde trabajo, básicamente un interno y un residente por año. Y bueno, pasó una cosa curiosa el año 12, perdón. El interno que se contagió de TB fue en gineco, ¿ya? Y el residente también estaba en gineco, ¿ya? ¿Con qué quiere decirle con esto? Que no que porque sos el ginecólogo te vas a salvar. Cuídate, ¿estamos de acuerdo? Cuídate, ¿ya? Porque todos los únicos que se ponen mascarilla en la emergencia cuando están en medicina. Se ponen mascarilla, casco, rodilleras, coderas, todo se pone, ¿ya? Así que por favor, donde menos sospeches te puedes contagiar, ¿ya? Tren eléctrico, el metropolitano, ¿ya? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Por favor, cuando es que vayan a la residencia o cuando vayan a un hospital, por favor, siempre cuídense, por favor. Ya no queremos más que incremente esta cantidad de número de infectados. Por si acaso acá no está por distinción de personal si es médico o no médico. Todos están en el mismo saco. Somos personas, todos somos iguales. Por lo menos en ese aspecto lo somos. Ahora sí vamos a entrar de frente a la enfermedad. Ustedes conocen esto, ya la tuberculosis es causada por el género Mycobacterium. No es un bacilo, no es móvil, no produce esporas. La coloración ideal para poder verlo es la coloración de Zinc-Nielsen, ¿no? Y el colorante que usan en el medio de cultivo es el verde de malaquita, por si acaso, ¿ya? No sé que les pregunten eso. El colorante es verde de malaquita, el crecimiento es lento y eso ustedes lo conocen, ¿no? Es más, cuando ustedes van a cultivar, dicen, no, regresen entre 4 o 6 semanas, o 3 a 8 semanas, demora el cultivo en crecer en este medio, luego Steinkensen, que es de repente el típico, ¿no? Sin embargo, han comenzado a aparecer medios líquidos, los cuales lo que han hecho es disminuir el tiempo del tiempo de espera para el crecimiento de la tuberculosis de 1 a 3 semanas en este método que se llama BACTE, que probablemente ustedes ya lo conocen, no han escuchado hablar de él. Ahora, tú dirás, chévere, pero doctor, o sea, si es que ya existe el BACTE y esto 1 a 3 semanas, ya Lowenstein Jensen pasó a la historia, y eso no es cierto. Hay trabajos de investigación en los cuales hablan de que ambos métodos son complementarios, ¿ya? Uno no anula al otro. Si bien es cierto, en el BACTEC tenemos un crecimiento de unas 3 semanas, en el medio de Lowenstein Jensen ustedes pueden tipificar y hacer la sensibilidad respectiva. O sea, nunca morirá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, no hay un estudio en el cual diga que uno es mejor que el otro y nada por el estilo. Los dos se van a complementar, ¿ya? Los dos se van a complementar. Y el PCR, razón de cadena polimerasa, también lo usamos, ¿no? Con la finalidad de identificar qué especie de Mycobacterium tuberculosis tenemos y nos ayuda básicamente a aquellas lesiones específicas donde es difícil hacer de repente la tipificación de la bacteria, ¿no? Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, donde a veces tenemos problemas en identificar el germen.
causante de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, básicamente la infección ocurre de manera inhalatoria, ¿no? De manera inhalatoria. Aquí hay datos bien interesantes. Por ejemplo, un evento de tos puede expulsar hasta 3.000 núcleos infecciosos, 3.000 bacilos, ¿no? Y eso va a tener un equivalente a hablar con una persona, hablar 5 minutos, o estar en el ambiente de un paciente con TB por lo menos media hora. Entonces son datos que de repente epidemiológicos nosotros nos van a ayudar a disminuir la posibilidad de infectarnos con este germen, ¿no? Así que por favor pongan sus relojes cuando entran un paciente. A los 20 minutos se retiran y vuelven a entrar después. ¿Ya? Eso por favor lo que les estoy contando son estudios epidemiológicos, ¿ya? O sea, son cosas que de una u otra manera pueden a nosotros ayudarnos a disminuir la posibilidad de contagio. Habíamos conversado de que definitivamente ingresa por vía respiratoria. La infestación por tuberculosis es el típico ejemplo de esto, reacción de hipersensibilidad retardada, en el cual el bacilo ingresa a la vía respiratoria, es captado por los macrófagos, pero no lo van a destruir, no van a poder destruir los macrófagos. Entonces el macrófago lo que va a hacer es producir ciertas citoquinas que lo que van a hacer es llamar a otros macrófagos y llamar a los linfocitos T. ¿Con la finalidad de qué? De tratar de destruir esta micobacteria. ¿Y qué se va a formar al final? Esto de aquí, el famoso granuloma. El granuloma no es ni más ni menos que la lesión en la cual va a incluir linfocitos T, macrófagos y también bacilo de Koch, ¿sí? Ahora, en ese sentido, ¿para qué nos sirve ese test? El test de tuberculina, o llamado también el PPD, ¿no? Que es derivado proteico purificado, que son de la traducción del DPP. Esta prueba ustedes la van a inocular dentro del paciente, ¿no? En la cara anterior del brazo, y van a realizar el test de Mantux, que se refiere a la lectura, que va a ocurrir entre las 48 y 72 horas después de inoculado el PPD. Existen rango de valores que nos van a nosotros hacer pensar que el paciente está infectado. Por favor, aquí es importante, y ustedes lo saben, pero de todas maneras se los remarco, el paciente está infectado, mas no está enfermo necesariamente, va a ser la enfermedad. Por ejemplo, acá supongo yo que la gran mayoría de nosotros es PPD positivo, ¿no? ¿Algunos han hecho PPD? ¿Han hecho PPD? ¿Sí? ¿Se han hecho PPD? Uno nomás me dice sí, el resto nada. Háganse, por favor, ¿ya? Depende, no hace que sean enérgicos la canción, ¿ya? Tienen que hacerse, muchachos. Bueno, no sé, yo cuando hice mi internado, mi PPD estaba en 28, y hasta ahora sigo vivo. Entonces ya, pues, la mejor prueba es uno mismo. Pues, háganse, se van a sorprender. ¿Ya? A ver, entonces, infectados se consideran un 90% más de 10 milímetros y 100% más de 15 milímetros, ¿no? Mientras más alto sea el valor, mayor la posibilidad de infestación. Ahora, esto es importante para el concepto, ¿no? ¿Por qué escogen ese corte de 10 milímetros? Porque se considera que más de 10 milímetros la reacción no es atribuible a la vacuna, ¿no? Por eso es el corte. Sin embargo, hay pacientes en los cuales van a resultar anérgicos, y ustedes conocen este dato, ¿no? Reacción positiva en VIH no es en todos los pacientes, solamente el 60% de los infectados y 35% en pacientes que están en fase SIDA, ¿no? Entonces, la alergia, si bien esto tiene muchas causas, ¿no? Inmunosupresión por corticoides, citostáticos, neoplasias, ¿no? También el VIH de repente es una de las principales, ¿no? Paciente joven con alergia, de repente por eso no se lo hacen sin vergüenza, bueno, no importa, ya. Entonces, paciente joven con alergia, esto siempre tenemos que descartar. Los falsos positivos, micobacterias no tuberculosas, vamos a ver ahora el avión intracelular, el EPRAE, que pueden dar reacción positiva al test de Mantux. Falsos negativos, ya hemos conversado alguno de terapia corticoidea, algunas infecciones virales sistémicas, Epstein-Barr, citomegalovirus, desnutrición, ¿no? O alguna enfermedad crónica, ¿no? Llámese diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? Que nos puede causar un falso negativo. Entonces, ese germen que había ingresado por la vía respiratoria, había producido atrapamiento por parte del macrófago, ¿no? Y había formado un granuloma, principalmente se va a anexar en la zona subpleural o en la zona media del pulmón. Ahí va a formar, es decir, en lo que es el hilio pulmonar, cerca del hilio pulmonar.
Ahí va a formar el famoso complejo de Gone, y este complejo de Gone lo que va a causar es simplemente ese nódulo va a drenar a los ganglios linfáticos regionales, ¿no? En esos ganglios puede ser una cosa bien simpática que se calcifique. Aquí tenemos la lesión primaria o nódulo de arranque, ¿no? O nódulo de arranque. Y va a ser importante. A veces, no es un solo nódulo, son varios, van a formar pequeños, poquitos pequeños, ya no se va a llamar nódulos de arranque, sino focos de Simon. Son nombres que le han puesto simplemente a la cadena de formación de este micobacterio. Entonces, en los adultos, cuando ya ocurre la enfermedad, ya no se considera que es una primoinfección, sino se consideran reinfecciones, ¿cierto? Principalmente la tuberculosis paciente inmunocompetente van a ser en zonas apicales, en zonas cervicales y subapicales. Ahora, si ustedes recuerdan, el lóbulo superior tiene tres segmentos, ¿no? Un apical, un ápico anterior o un ápico posterior. Las lesiones apicales superiores, las lesiones apicales posteriores, son de repente la situación más típica de este germen. Si ustedes ven una lesión que les parece leve, pero la ven en el segmento anterior del lóbulo superior, duden que sea tuberculosis. Ya duden. No estoy diciendo que no sea, puede ser, pero no es la regla, dúdenlo. ¿Ya? Y las lesiones que están en el lóbulo, en el segmento posterior, son las que tienen mayor tendencia a cavitación. Ahora, ingresa proceso por vía respiratoria, no se olviden, informa esta lesión, ¿no? En el cual le hizo un granuloma, ¿no? En el cual hay macrófagos, linfocitos y no te olvides gérmenes que van a formar esta lesión típica que es el granuloma específico. Sin embargo, ahora, conforme vaya avanzando la enfermedad, entonces va a ocurrir esto de aquí, la cronicidad de la enfermedad, en la cual va a haber liberación hematógena. Entonces no hay control adecuado a nivel pulmonar, entonces el germen comienza a diseminarse a nivel hematógeno, que no necesariamente al ser hematógeno ya va a producir T miliar o va a producir enfermedad, ¿no? Sino que en cada órgano probablemente va a ocurrir el mismo proceso que ocurrió en el pulmón, va a ocurrir en cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, ingresa el germen, va a llegar hasta los alveolos, captado por los macrófagos alveolares. Estos macrófagos lo que van a enviar es señales a nivel de los nódulos con la finalidad de que vengan linfocitos y se va a formar después el granuloma. Ahora, una vez que se ha formado el granuloma, este puede simplemente quedarse allí con una lesión, puede activarse formando varios tipos de lesiones activas o puede diseminarse de manera hematógena, ¿no? Que es lo que va a ocurrir en esta enfermedad. Ahora, vamos a ver de repente los cuadros clínicos asociados a TB. Tenemos la tuberculosis pulmonar, usualmente asimétrica, puede estar calcificante, puede cavitarse o puede producir fibrosis, ¿no? Que es lo que a veces vemos como secuela de la enfermedad. Ya sabemos esto, lóbulo superior, ¿sí? El principal apical posterior y el apical superior, que es los principales que hemos conversado. El hecho de que este germen produzca cavitaciones va a favorecer la proliferación basilar, ¿no? Puesto que no hay llegada de los elementos inmunes a esa zona, no hay llegada. Sin embargo, existe también la posibilidad que la enfermedad se instale los lóbulos inferiores, ¿no? Y siempre nos dicen, ¿no? Paciente con tuberculosis en lóbulo inferior, VIH. Pero sin embargo, también puede haber, en el caso de compromiso de la vía respiratoria alta, compromiso endobronquial, puede producir tuberculosis en lóbulos inferiores. O pacientes ancianos, también igual puede producirse en lóbulos inferiores. Es decir, no pensemos solamente en VIH, sino también pensemos en otro tipo de condiciones que pueden hacer de que esta enfermedad se instale en segmentos inferiores. En el paciente con VIH puede haber manifestaciones tempranas y tardías. Y aquí hay una cosa interesante. En las fases tempranas, la adenopatía no es usual. En cambio, en las fases tardías es bastante común las adenopatías, ¿no? Por eso es que a veces vemos pacientes con VIH y no tienen tuberculosis pulmonar, sino llegan, ¿por qué? Por tuberculosis linfática, ¿no? Ustedes probablemente hayan visto eso, ¿no? Que vienen con las famosas escrófulas, ¿no? Las famosas escrófulas. Ya es repetible y vamos a insistir en esto, lóbulos superiores en el principio, puesto que la inmunidad no está tan comprometida al inicio de la enfermedad como VIH. En cambio, cuando en las fases tardías ya existe compromiso de otros segmentos, ¿no? El T de tuberculina es positivo en edades tempranas, puesto que lo mismo, la inmunidad no está muy comprometida, en cambio en fases tardías
ya está comprometida y no hay una buena respuesta inmunológica. Cuando la enfermedad se disemina y se encuentra en la sangre, en bastantes concentraciones hablamos de esto de aquí, tuberculosis miliar, ¿no? Que ustedes lo ven en la placa con un punteadito, como si hubiesen soplado un poco de harina sobre una cartulina negra, o una lesión micronodular, también le llaman, ¿no? Puede haber entre sintomatología fiebre, puede haber anorexia, sudoración, vitamina nocturna y pérdida de peso, síntomas generales. Recuerden que la tuberculosis miliar es BK negativa, ¿ya? Es BK negativa. Sin embargo, 5 a 10% de los pacientes con TB miliar son BK positivos, ¿ya? O sea, no sé, si ven una tuberculosis miliar, no esperen de que sea un BK positivo, ¿no? Al contrario, puede ser, lo más probable es que sea un BK negativo. Al estar en la vía hematógena se va a encontrar en todos los lugares donde existen líquidos, ¿no? Meninges, o producción de líquidos, perdón, ¿no? Meninges, peritoneo o la pleura, es decir, puede acompañarse de meningitis, peritonitis o peritonitis tuberculosa o pleuritis TB, ¿no? El compromiso sistémico va a hacer que se depositen ciertos órganos y en cada órgano de repente va a ocasionar ciertas anomalías en los exámenes de laboratorio. No puede causar hiponatremia a nivel por pérdida, aumento de la pérdida de sodio a nivel renal, puede causar alteraciones del perfil hepático, miren, de transaminasas altas y fotos alcalinas también incrementadas. Este es el TB miliar, por si acaso. Puede haber hipoxemia por compromiso a nivel de la membrana alveolar capilar, acompañado de hipercapnia. Entonces, esto puede causar manifestaciones simplemente de laboratorio, ¿no? Características de repente del compromiso hematógeno por TB. A nivel sistema nervioso central vamos a encontrar dos cuadros clínicos. Una de ellas es la meningitis. Al momento de hacer la diseminación hematógena inicial, la cual no va a causar necesariamente enfermedad, a nivel de la zona subependimarias se van a formar pequeñas granulomas. Y ahí se van a quedar encapsulados y no van a diseminarse. Sin embargo, en ciertas condiciones, estos granulomas se van a romper y lo que van a hacer es invadir las meninges. Y ahí es donde va a iniciar el problema, pues va a causar con sintomatología específica, cefalea, febrícula y signos meningios, que es lo que a nosotros básicamente nos va a hacer pensar de que hay compromiso meningios. El icosefalorraquídeo, ustedes lo conocen, es un exudado, ¿no? Aumento de células a predominio linfomononucleares o mononucleares, como quieran llamarlo, ¿no? Con incremento de las proteínas y baja de glucosa. Baja de glucosa como característica. El test de ADA es positivo en estos pacientes, ¿no? El test de adenosina de aminasa es un examen en el cual el incremento sistemático de la ADA, dependiendo del tipo de líquido que analice, nos va a hacer pensar más en tuberculosis. Sin embargo, un buen diagnóstico diferencial con ADA positivo siempre son las neoplasias, ¿no? Siempre son las neoplasias, eso nunca se olvide. En cualquier lugar donde exista el líquido y donde el ADA sea positivo, tu cuadro clínico revisa si es compatible con TB o compatible con alguna neoplasia. Ahora, se ha dividido como estadios clínicos, ¿de acuerdo? Bueno, se ha dividido como estadios clínicos, de repente la clínica del paciente, ¿no? Grado 1 se está despierto, no hay mucha sintomatología neurológica, en grado 2 ya está confuso, puede haber déficit focal en algunos pacientes, y en grado 3 ya está estuporoso o con coma, y puede haber síntomas focales establecidos, como alguna hemiplegia, alguna paraplegia en estos pacientes. Principalmente el tipo de conciencia o el tipo de trastorno de conciencia va a definir los grados de enfermedad de nuestros pacientes. La mortalidad en MEC-TB es bastante alta, y si viven, de verdad, muchas veces la secuela es bastante grande, se vuelven dependientes de estos pacientes. Y el otro cuadro importante en tuberculosis es el tuberculoma, que es cuando el Mycobacterium se adosa a nivel del tejido cerebral. Principalmente el cuadro clínico va a ser un síndrome de focalización, ya no va a haber síndrome meningio, sino va a haber un síndrome de focalización, ¿no? Cuando hicieron un estudio en el cual vieron si es que los granulomas, perdón, era único o múltiple, en la epidemiología decía que generalmente eran múltiples, ¿no? Y obviamente recuerden, o sea, no porque ven uno va a necesariamente haber uno, puede haber varios de ellos. Lo que pasa es que la tomografía a veces no son tan visibles. Les recuerdo algo siempre, cuando ustedes vean una posibilidad de tuberculoma, siempre, por favor,
tomografía simple y contrastada, ¿ya? Las dos, con la finalidad de que ustedes puedan ayudarse al diagnóstico. Al diagnóstico. Ahora, hay otras enfermedades que producen granulomas a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, el goma sifilítico, ¿no? Que ya no lo vemos, en realidad es parte de la historia de la medicina, porque ya básicamente nadie llega a sífilis terciaria, ¿no? Salvo que sea un abandonado, ¿no? Pero de verdad es bien raro ver goma sifilítica. La otra es que sea toxoplasma, ¿no? Que ustedes probablemente sí han visto en pacientes con VIH, que es un buen diagnóstico diferencial con lo que se refiere a granuloma, ¿no? Otro compromiso es a nivel pleural. A nivel pleural, miren, como habíamos conversado en TB miliar, compromiso de las serosas. Dice a 30% de los pacientes con TB miliar hacen pleuritis tuberculosa. Sintomatología similar a cualquier derrame pleural, hay tos, dolor pleurolítico, fiebre alta, generalmente es unilateral, ¿no? Cuando existe comorbilidad con TB pleural, con TB miliar, perdón, puede ser, no es común, bilateral, ¿no? Es raro en realidad, pero sí puede existir esa posibilidad. En el líquido pleural, y al igual que el líquido cefalorraquídeo, va a ser un exudado, ¿no? Incremento celular, con algunos de los criterios de Light, va a haber un exudado o predominio mononuclear, ¿no? Y el pH va a ser bajo, menos 7.3. Recuerden que el pH menos 7.2 define empiema pleural, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Aparte, ponen una nubecita ahí, ¿ya? Si dibujan ustedes con nubecita, pH menos 7.2 igual empiema pleural. El cultivo no necesariamente va a ser positivo, 60% de casos sí es positivo, la vaciloscopía, la mitad nada más, la biopsia 25%, y acá tenemos que agradecer a los futuros neumólogos, porque el 75% informan músculo estriado, ¿ya? Por favor, una buena muestra de pleura no va a ser un buen diagnóstico, obviamente, ¿no? Recuerden ustedes que en el granuloma son lesiones muy puntuales, la biopsia es bien pequeña, la posibilidad de agarrar un granuloma tampoco no es tan frecuente, pero muchachos, por favor, no pinchen el músculo, que pacientes desnutridos, flaquitos, le están quitando músculo a ustedes, ¿ya? Y el test de ADA, les vuelvo a repetir, como todos los líquidos, es positivo, ¿no? Puede haber complicaciones, el empiema tuberculoso, ya conversamos del empiema como tal, concepto PHM7.3, y puede este empiema relacionarse con fístula broncopleural, y esto es un gran problema. Es un gran problema. ¿Por qué? Porque va a haber contenido, pasaje de líquido entre la vía respiratoria de mediano calibre y el espacio pleural. Y eso es un poco difícil, puesto que este empiema va a requerir de tubo de drenaje torácico, necesariamente, ¿no? Y tú dirás, doctor Bacán, pues pero eso se cierra al toque, pero las fístulas a veces son las fístulas de alto grado, dentro de las fístulas de alto grado nunca se van a cerrar. Y ahí viene otro gran problema. Cuando tenemos pacientes con empiema tuberculosis y fístula broncopleural, el cirujano de tórax dice, no, primero trátalo, que sea BK negativo y después lo opero. Entonces imagínate, va a estar con su tubo de drenaje un largo tiempo. Entonces es todo un problema en realidad la fístula broncopleural en algunos pacientes, ¿no? Y esto es porque ya habíamos conversado, porque hay drenaje en la cavidad pleural de la vía respiratoria de gran calibre. Después tenemos la pericarditis tuberculosa, y esto es un problema bastante grave, puesto que se va a comportar como una pericarditis constrictiva si ustedes no hacen nada. Otra característica de la pericarditis tuberculosa es que el líquido es loculado, tiene tabiques. Cuando ustedes vean un ecocardio con un derrame pericárdico loculado, es muy probable, por lo menos en nuestro medio, que sea pericarditis tuberculosa, ¿ya? Hay extensión por foco continuo, o sea, por vecindad, hay infiltración del pericardio por vecindad, ¿no? Puede ser aguda o puede ser insidiosa, generalmente es de esta naturaleza insidiosa, sistemáticamente el paciente va haciendo sintomatología de insuficiencia cardíaca restrictiva, ¿no? Por el líquido que está ocurriendo en el espacio pericárdico. A veces, esta pericarditis constrictiva va a requerir esto, ventana pericárdica, con la finalidad de que ustedes puedan drenar el líquido y el paciente pueda de repente tener un buen gasto cardíaco y no haya ningún problema. Miren, la vaciloscopía es rarísima. El cultivo 50%. En este caso el gol estándar sería la biopsia. Y aquí también requerimos la ayuda de nuestros amigos, los cirujanos de tórax cardiovascular. Si ustedes van a hacer cirugía de tórax cardiovascular, por favor, háganle la biopsia, ¿ya? Su paciente se lo va a agradecer, ¿ya?
No hay un límite, por si acaso, de eso sí tengo que decirles, no hay un valor de ADA característico para líquido pericárdico, ¿ya? Es un problema en realidad. Tanto el líquido pericárdico, hay algunos que sí se atreven, AD6, otros que dicen, no lo menciona, pero para el líquido articular, ahí sí tenemos un gran problema. En el caso de la columna, también sufre esta enfermedad, ¿no? El compromiso con la columna vertebral representa un tercio de los casos de compromiso esquelético, es decir, no todos los pacientes hacen compromiso al nivel de columna. Puede comprometer el ángulo superior o el ángulo inferior, ahí comienza la enfermedad, ¿no? Después puede agarrar el cuerpo y después puede agarrar inclusive los discos intervertebrales, ¿no? Entonces va a haber una deformidad, ¿no? Al momento del paciente va a caminar como medio como agachado y ustedes lo van a conocer como una jiba, ¿no? Ahora, la frecuencia de la enfermedad en este orden que va acá es el orden de frecuencia. Torácica baja, lumbar, cervical y a nivel sacro, que es lo más raro. Básicamente ustedes pueden, a nivel de columna, este líquido, este calcio que está aquí a nivel de columna puede drenar algún músculo adyacente y va a formar esto, abscesos fríos. Este absceso frío va a disecar a nivel de tejidos blandos y puede drenar. Es característico los abscesos fríos del psoas, así como hablamos en la clase anterior conmigo en hemato del hematoma del psoas producido de hemofilia. Aquí también el absceso frío, por contenido gaseoso, va a disecar el psoas y va a drenar a las piernas, a los muslos generalmente. Entonces a veces el paciente viene, ¿por qué? Porque le ha salido un chupito y sale que son blanquecinas, que dice, doctor, ¿sabe lo que pasa? Es que me ha reventado un granito y sale pus. Sistemáticamente ese contenido purulento va incrementando y cuando ustedes lo examinan no es pus sino es calcio. Dicen, uy, compromiso muscular por tuberculosis. Y cuando lo examinan adecuadamente a su paciente resulta que el foco no está en el muslo, eso es solamente el drenaje, sino está a nivel de columna. ¿Ya? Tengan muy en cuenta eso, por favor. DEPOT es de repente el epónimo más conocido de la enfermedad, es cuando existe compromiso severo de la columna, ya, es decir, ya existe compromiso a nivel neurológico, con debilidad y parálisis en miembros inferiores. ¿Ya? Por si acaso, no todo compromiso de la columna es mal DEPOT, y eso por favor tienen que tenerlo en claro. O sea, dice que mal DEPOT es compromiso severo. A nivel osteoarticular, no columna, puede haber monoartritis lentamente progresiva. En la gran mayoría de los casos, la articulación más frecuentemente tomada son las caderas y rodillas, ¿no? Pam, pato. Ya se aburrió. Ya. Existe antecedente de un trauma previo, que eso es importante a nivel de nuestros pacientes, ¿no? Normalmente no va a incidir a nivel osteoarticular, salvo que exista alguna lesión previa. Hay dolor, inflamación, hay cambios radiológicos con osteopenia y destrucción perióstica, que son características de la enfermedad, pero no son características patognomónicas, ¿no? Pues muchas enfermedades pueden causar esto. A nivel genitourinario, el granuloma inicial se va a producir o se va a formar a nivel de la corteza, y es asintomática. Entonces ahí se va a quedar, como habíamos conversado, se queda ahí, el organismo mismo lo encapsula y no se va a diseminar. Sin embargo, cuando este granuloma puede activarse y comprometer médula, entonces hablamos de que ya hay compromiso renal. En el tuberculosis biliar, ¿no? El 25% nada más son urocultivo positivo. Y acá vemos otro hallazgo importante, hay piure estéril, ¿no? Que es justamente uno de los hallazgos típicos de esta enfermedad, y ustedes recordarán su semiología con la triada de Colombino, ¿no es cierto? Donde hay PHA, ¿qué más? Hematía y tuplagea, piure estéril, ¿cierto? ¿No? O sea, hay leucocituria con negativo. Ríos o ya por compromiso mayor a nivel del riñón va a haber necrosis papilar, puede haber autonefrectomías, cavitaciones, hidronefrosis. ¿Por qué? Porque hay compromiso a nivel de las uréteres, ¿no? Que es otra de las zonas donde la tuberculosis ataca principalmente. La función renal generalmente está preservada, ¿no? Salvo que exista compromiso tubular. Cuando hay nefritis intersticial, ahí sí hay problemas, porque la tasa de filtración glomerular comienza a caer sistemáticamente. No se olviden que la tuberculosis como enfermedad crónica va a producir cambios a nivel de tejido conectivo
y va a propiciar el depósito de una sustancia importante que se llama sustancia amiloide. ¿Ya? Es decir, los pacientes que tienen TB crónica, ¿sí?, pueden desarrollar a futuro amiloidosis renal. O en realidad amiloidosis sistémica en realidad, ¿no? Entonces, pero el compromiso renal se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a aparecer el famoso síndrome nefrótico, ¿no? La amiloidosis es una de las causas del síndrome nefrótico. Entonces, a veces así vienen nuestros pacientes. No sabemos por qué, pero tienen historia de tuberculosis. A nivel genital, va a comprometer la estructura genital de los pacientes en este orden de frecuencia: próstata, vesícula seminal, epidídimo y testículos. No ataca la vía, ataca simplemente los órganos específicos en la parte genital. En el caso de las mujeres, endosalpinx, que es de repente la zona donde principalmente lejos va a comprometer, puede haber compromiso endometrial a nivel de ovarios, cervix y vagina, pero principalmente en las trompas. A nivel gastrointestinal, acá tenemos tres formas, tres tipos de presentación. A nivel intestinal, la zona típica es a nivel ileocecal, en el cual puede haber, dependiendo del grado de compromiso a nivel ileocecal, dolor, anorexia, puede haber diarrea crónica, ¿ya?, obstrucción, ¿no?, por destrucción tisular, y a través del tiempo también hay disminución de la luz del intestino, puede haber hemorragias o puede haber masa palpable, que a veces confundimos por la zona, por la secuela de una apendicitis, ¿no?, de una apendicitis, por un plastrón apendicular. Otro compromiso es a nivel del hígado, y va a producir la hepatitis granulomatosa, ¿no?, en el cual característicamente por laboratorio ustedes pueden sospecharlo cuando existen transaminasas normales y existe disociación bilirrubina fosfatasa, ¿no? Una fosfatasa alcalina bien alta con una bilirrubina discretamente elevada, ¿no? A eso le llamamos nosotros disociación bilirrubina fosfatasa. O puede haber compromiso peritoneal, en el cual ya existe también igualitos depósitos de granulomas a nivel del peritoneo, y a producir exudación del líquido, y el líquido obviamente que tiene que ser un exudado, ¿no? Un exudado a predominio de mononucleares, ¿no? El cultivo, miren, 25%. El BACA es extremadamente raro en el líquido peritoneal, y el test de ADA también es positivo en estos pacientes. Otra forma de presentación de la parte específica es la linfadenitis tuberculosa, que es bastante frecuente en pacientes código, ¿no? Y cuando esta lesión drena, comienza a drenar su material gaseoso, le llamamos escrófula, ¿no? Es la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar, eso es importante que ustedes lo tengan presente. La localización por frecuencia típica, borde superior esternocleidomastoideo. Sin embargo, no es la única. Ustedes ven en la foto en la zona axilar, ¿no? Esta debe causar mucho dolor, molestia. Pero la más frecuente es a nivel del borde superior esternocleidomastoideo. El diagnóstico aquí es biopsia, ¿sí?, o exterior ganglionar. Entonces acá tenemos que ayudarnos de la parte laboratorial con la finalidad de establecer el diagnóstico. De las otras formas más raras, la laringitis tuberculosis sí merece de repente un poco de hablar en el sentido que es muy basilífera. ¿Ya? Es muy basilífera. Es una de las formas de TB que más tiene la mayor incidencia o mejor, la mayor potencial de contagio hacia nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta, por favor. Ya, hacia acá a kilómetros de distancia, por favor, ¿ya? Puede presentarse con tos, puede ser seca, o acompañada de esputo hemoptóico o hemoptisis como tal, ¿no?, que es la presentación clínica básicamente de la meningitis tuberculosa. Aquí lo que ven ustedes es un granuloma, ¿no?, un granuloma en la cual ustedes ven estas células, que son células a cuerpo extraño, que son las células que tienen acúmulos de macrófagos para formar una gran célula y tratar de destruir la zona central donde están generalmente las micobacterias, ¿no? Y es una coloración de Zinc en el cual ustedes ven el bacilo de Koch, de color rojito bonito, ¿no?, pero bien lejos. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar de repente un poco a la parte de manejo y a crear algunos conceptos. En el caso de la TB tenemos algunas cosas interesantes. ¿Qué es paciente nuevo? Paciente nuevo es un paciente que nunca recibió tratamiento
o lo recibió por un lapso menor de 30 días. No se considera ya como un fracaso ni nada por el estilo. Nuevo, entonces, paciente que nunca recibió tratamiento o lo recibió en menos de 30 días. El antes tratado es un paciente que recibió tratamiento completo o recibió medicación por más de 30 días. Y dentro de él ustedes pueden calificarlo como recaída, abandono recuperado o fracaso. El primer concepto es bien interesante. Recaída es un nuevo episodio de enfermedad después de un tratamiento completo y exitoso, es decir, le dieron de alta. ¿Sí? Le dieron de alta y volvió con la misma enfermedad, volvió BK positivo, recaída. Un abandono recuperado es un paciente que inició tratamiento, no recibió tratamiento por más de 30 días consecutivos, es decir, lo dejó, y luego de este reingresa con vaciloscopía positiva. A veces el BK es negativo y la radiografía es muy sugestiva, ¿no? Sospecha diagnóstica y la hablamos, ¿no? Entonces es un abandono recuperado. ¿Y cuándo es el fracaso? El fracaso tiene varios ítems a tener en cuenta. El primero es que presenta 2 BK positivos sucesivos posterior a un periodo negativo de 2 meses. Estuvo en tratamiento, negativizó 2 meses y después a la tercera muestra, porque ustedes se acordarán de que los controles de BK son seriados, en la post 2 muestras negativas salió uno positivo. Entonces ya hablamos de un fracaso. También, en esquemas primarios, paciente con BK y cultivo positivo al 4.º mes. ¿No? Cultivo y BK positivo al 4.º mes de tratamiento. Y si el paciente está en esquemas de retratamiento, por ejemplo MDR o individualizado, estandarizado, individualizado, el cultivo es positivo al 6.º mes. Entonces esos son los 3 conceptos que nos van a conceptualizar fracaso del tratamiento. Y si tenemos problemas. Y el otro concepto importante es esto de aquí, MDR y el famoso XDR. El MDR, el paciente tiene que ser resistente a isoniazida y rifampicina, no dice OA, tampoco dice IO, no, es isoniazida y rifampicina. En cambio el XDR, que es nuestro principal temor, son pacientes que tienen resistentes a isoniazida y rifampicina, además de ello, resistente a todas las fluoroquinolonas y por lo menos a uno de los 3 inyectables que tenemos en el esquema terapéutico. ¿Cuáles son los inyectables? Capromicina, kanamicina y amikacina, ¿no? Que son de segunda línea, ¿ya? Entonces, ese es nuestro concepto de XDR. Y eso es, bueno, pues es culpa de los mismos pacientes, pues, ¿no? No terminan su tratamiento, no lo quiere, como es gratis, entonces no le dan la importancia de vida, pues, ¿no? Bueno, ese ya es ir a otro lado de discusión. No se olviden fármacos de primera línea, fármacos de segunda línea. Los segunda línea son un montón. La primera clásica, isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol, ¿no? Y la estreptomicina como inyectable, que es la unidad que tenemos para manejo de primera línea. El resto son de segunda línea, ¿no? Tanto fluoroquinolonas, aminoglucósidos, ¿no? Como la amicacina, por ejemplo. Y tenemos otro tipo como cicloserina, paramiosalicílico, etonamida, etc. ¿No? Esos son los medicamentos que ustedes van a poder diferenciar. Los esquemas de tratamiento, acá los tienes de repente cómo tratarlos. No te olvides que un paciente puedes ingresarlo porque tiene cultivo y BK positivo, o BK positivo, o puede ser un paciente que tiene cultivo y BK negativo, y simplemente tú lo vas a introducir en el esquema por sospecha diagnóstico, ¿ya? Si el paciente es nuevo, iniciarás probablemente, si no tiene riesgo para MDR, iniciarás esquema 1, si es BK negativo. Y si es que en caso ya es un paciente que ya tenido tratamiento, y sin posibilidades de MDR, iniciarás esquema 2. Si en caso tiene riesgo, ni hablar, esquema de MDR o esquema individualizado. El paciente con BK positivo, nuevo, nunca tratado, esquema 1, ¿no? Que es uno de repente. Esos 2 serían las principales indicaciones para esquema 1 en nuestros pacientes y lo que generalmente vemos en nuestro medio. El paciente que tiene factor de riesgo para MDR, recuerden ustedes, somos nosotros. Nosotros como personal de salud somos uno de los tipos de pacientes que tenemos mayor riesgo para coger tuberculosis MDR. Los esquemas ustedes lo conocen, esquema 1, esquema 2 en la forma básica, ¿no? Un esquema de 6 meses en el que el otro tiene 9, ¿no? En el cual hablan del núcleo básico, ¿no?
Son los cuatro fármacos y nos quedamos con dos en la segunda fase de 4 meses. En el esquema 2 tenemos una fase inicial de 2 meses, en el cual le damos todos los medicamentos, rifampicina, isoniazida, piramicina, etambutol y estreptomicina, en el cual la diferencia del primero, la estreptomicina, hace la diferencia. Luego le damos un esquema de 1 mes en el cual no hay ya la estreptomicina y después nos quedamos con un núcleo por un lapso 5 meses en el cual rifampicina, isoniazida, etambutol. Le quitamos la piracinamida. ¿No? Esquema 1, esquema 2. Los esquemas MDR se ajustan ya de acuerdo a la medicación de segunda línea y miren cuánto dura, 9 y 9, 18 meses, año y medio de tratamiento. ¿No? Esa es de repente la característica más importante en lo que se refiere a tuberculosis MDR. Ahora, eso sí les preguntan bastante a ustedes, y eso por favor este cuadrito lo ponen bajo su cama, ¿ya? Por osmosis tiene que entrar, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Y todas las preguntas de que vienen de tuberculosis no te preguntan de complejo de Gon, con qué tratamiento esquema 1. Nadie te pregunta eso. Todas las preguntas que vienen en examen residentado, por lo menos el 99.9% periódico puro, se tienen que ver con los efectos adversos. Y algunas cosas que hay que tener en cuenta. 1. En caso de isoniazida, más que compromiso hepático, te van a preguntar por esto, neuropatía periférica. ¿Ya? Recuerda que es una competencia con complejo B, en el caso de la neuropatía por isoniazida. ¿Ya? Segundo, en la parte de rifampicina te van a preguntar por la hepatitis colestásica, ¿no? Ese te van a preguntar. En el caso de la piracinamida, compromiso hepático, recuerda esto, produce hiperuricemia, ¿ya? Remarco lo de la hiperuricemia, es decir, no debe administrarse en paciente con gota, ¿ya? No debe administrarse en paciente con gota. En el caso de tambutol, si bien es cierto, la neuritis retrovulvar o retroorbitaria es una de las cosas más características del tambutol, también te van a preguntar por esto, la hiperuricemia, es decir, también está contraindicada en pacientes con gota. Sin embargo, la hiperuricemia es menos frecuente que con la piracinamida. ¿Ya? Si tú ves los dos en alternativa y los dos producen hiperuricemia, marcas piracinamida, es la más característica. Y en el tambutol es mucho más raro. Igual también vas a encontrar por ahí neuropatía periférica, pero también es rarísima. Comparada con la neuropatía periférica lesionacida, es mucho más rara. Y en el caso de la estreptomicina, ustedes tienen que recordar que es un aminoglucósido. Y como aminoglucósido, te puede producir las alteraciones de los aminoglucósidos, ¿cierto? Al nivel del oído, ¿no? Tanto compromiso vestibular como compromiso coclear, te puede producir falla renal aguda por nefritis intersticial, o te puede producir síndrome miasténico por bloqueo neuromuscular, que es lo más raro en realidad, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esas cosas tienes que tener en cuenta en los efectos adversos, ¿ya? Entonces, así no te vas a olvidar.